¿Conocías el caso de la TikToker que colaboró en el fusilamiento de un hombre en Perú? ¿O el de un influencer que jugaba a actuar en Scarface y cometió doble homicidio? ¿Y el de una creadora de contenido que junto a su madre planificó un crimen? ¿Qué hay sobre el pasado de ese misterioso usuario que se muestra sonriente y jugando con cuchillos? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. En el video de hoy vamos a cubrir varios países, desde Perú, donde una joven dejó de lado los videos de coreografías para convertirse en sicaria y fugitiva, hasta Estados Unidos, donde un influencer instaló una cámara en el iPad de su hija con el fin de espiar a su ex y vengarse. En el medio no dejaremos afuera a Gran Bretaña y el plan criminal que madre e hija pergeñaron entre video y video de TikTok para asesinar al amante de la primera. ¿Dónde va a terminar este recorrido? En Argentina, donde conoceremos a alguien realmente escalofriante. Pero no nos adelantemos, sean bienvenidos al top de los TikTokers que descendieron a la locura. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si usan la aplicación TikTok, si son de mirar TikTokers y demás, a quiénes siguen, quiénes les gusta, qué contenido les gusta, qué contenido no les gusta, y si quieren dejar sugerencias para una posible segunda parte, son más que bienvenidos, pueden escribirla aquí debajo. Si este video sobrepasa los 5000 likes en 24 horas, vamos a hacer una segunda parte sobre más TikTokers que descendieron a la locura. Pero no quiero estirar más esto, comencemos. A Fátima Valdeón Ávila le encantaban las cámaras. En sus ratos libres, esta joven de 20 años, nacida en el departamento peruano de Callao, grababa videos y empezaba a cobrar cierta notoriedad en redes sociales. Irónicamente, sería también una cámara la que torcería su destino y la convertiría primero en la principal sospechosa de un asesinato, y después en el motivo por el que la policía lanzaría una búsqueda internacional tras ella. La imagen que captaron estas cámaras de videovigilancia, ciertamente, no eran de tan buena calidad como las que solían registrar el celular última generación que la chica usaba para sus challenges. Se trataba de un cuadro algo desenfocado, pixelado, pero alcanzaba para identificarla como la persona que estaba en el momento y en el lugar indicados para cometer un crimen. A Fátima se la podía ver descendiendo de un auto blanco el domingo 19 de marzo de 2023, alrededor de las 11 de la noche. Nada extraño, de no ser porque en la cabina de ese mismo coche estaba por ocurrir un fusilamiento. La víctima fue identificada como Mario Enrique Reyes y Fuentes, alias Viejo Caña, un hombre de 62 años que semanas antes había sido citado por la justicia para declarar como testigo en el crimen de un joven. El hilo conductor que uniría para siempre a la TikToker y su víctima sería el tercer protagonista de esta historia, Percy Mauricio Noriega, un famoso miembro del AMPA peruano más conocido por su turbio apodo, el sicario del silenciador. Regresemos a la imagen de videovigilancia. Dentro de ese auto del que Fátima bajaba, estaban también los dos hombres. Las grabaciones en aquella noche fatídica mostraban cómo ella se alejaba del lugar y regresaba a los pocos minutos. Un momento después llegaría el fogonazo. Dentro del auto alguien había disparado a quemarropas. Nuevamente Fátima saldría del coche y esta vez escondería el arma homicida para luego huir de la escena. La policía tenía todas las piezas sobre la mesa y no tardó demasiado en identificar a los asesinos. Apenas unas horas después del crimen, Fátima y Percy fueron detenidos, pero la historia no termina ahí. Ya trasladados a la comisaría de Dulanto, las pericias realizadas en las manos de los dos sospechosos corroboraron que tenían restos de plomo. En otras palabras, había evidencia concreta de que ambos habían usado un arma en esas horas previas. Así todo, Fátima consiguió recuperar la libertad. Afirmaba que ella no había sido la asesina, sino que Percy había disparado y ella solo quiso escapar del lugar para ocultarla. Increíblemente, la joven volvió a su casa, o así debería haber sido. Para cuando el Ministerio Público resolvió que debía volver a prisión y esperar detenida el avance de las investigaciones, ya no era posible rastrearla. Había desaparecido y se convertiría de este modo en una prófuga de la justicia. ¿Pero qué fue lo que llevó a una chica que hasta ese momento solo se dedicaba a grabar videos para TikTok a querer silenciar a un testigo? Poco se sabe de su pasado, pero basta con ver los videos para notar que se trataba, en apariencia, de una joven completamente normal, como muchas de las que suben contenido a redes sociales.
Solía grabarse haciendo los típicos bailes de moda en esa plataforma y su aspecto denotaba juventud y una supuesta ingenuidad. Sin embargo, su círculo personal señaló que las cosas habían cambiado bastante cuando empezó a vincularse con Percy Mauricio Noriega, solo un año mayor que ella. Una selfie de ambos los muestra sonrientes, posiblemente en el comienzo de una relación sentimental. Esa imagen contrasta con la fotografía tomada al momento de su arresto. Fátima, vestida con un top blanco, miraba la cámara policial ya con un gesto vacío. Para la policía ambos se habían sumado como asesinos a sueldo al brazo armado del clan criminal Los Flores en el barrio Castilla. Dinero fácil, ingresos millonarios, esas parecen ser las causas que cada vez más motivan a jóvenes a ingresar en las bandas criminales que están operando en Perú. La investigación no pudo determinar si fue Percy o la propia Fátima quien apretó el gatillo en esa noche de marzo, pero ambos estuvieron presentes en ese habitáculo de la camioneta en la que bruscamente terminó la vida de Cifuentes. ¿El motivo? En febrero del mismo año, la víctima había visto cómo el sicario Percy asesinaba a balazos a otro joven en Puente Piedra. Cifuentes iba a contarlo todo ante el juez y la pareja se sintió acorralada. La posibilidad de que la acusación llevara a prisión a Percy y la salpicara a ella misma hizo que Fátima tomara una decisión que de todas formas la llevaría a caer en una vorágine de violencia que la atrapó por completo. En una espiral similar caería el protagonista del próximo puesto, un simpático TikToker que de manera bastante abrupta conocería la diferencia entre realidad y ficción. Puesto número 2. El que soñaba ser Tony Montana. Mirada penetrante, sombra de barba de pocos días, los primeros botones de la camisa desabrochados y un habano apenas sostenido por los dedos, y por supuesto la infaltable cicatriz. Cada rasgo en el aspecto de Ali Nazar Abulaban estaba milimétricamente pensado para emular a Al Pacino en Scarface, la mítica película que Brian De Palma dirigió en 1983. Los videos de ese TikToker radicado en la ciudad de San Diego, California, eran vistos por miles de seguidores y su gracia estaba en recrear escenas del film que narraba el ascenso de Tony Montana en el submundo de las pandillas criminales de Chicago. Pero lo de Abulaban fue más bien una caída libre a la locura. La frontera entre realidad y la ficción por momentos parecía desdibujarse. Antes de conocer en detalle los actos que cometió, es necesario que conozcamos un poco su trasfondo, cómo era su vida real, lo que ocurría detrás del celular, fuera de las cámaras. Abulaban estaba casado con Ana, de 29 años, y ambos tenían una pequeña hija de 5. Se los podía ver en un apartamento de un complejo de lujo muy conocido de la ciudad, llamado Spire San Diego. Se desconoce a ciencia cierta de dónde provenían los ingresos para esa vida acomodada y aparentemente idílica que mostraban públicamente, porque de hecho, les encantaba mostrar. Además de interpretar a Tony Montana, Abulaban aparecía junto a su esposa recreando escenas del videojuego Scream. Dentro de esa plataforma se lo conocía como Gene Kid y acumulaba más de 17 millones de reproducciones en sus videos más populares. Tal fama se disparó justamente después de que el TikToker se convirtiera en asesino. Muchos creadores de contenido sostienen una imagen pública que no es más que un espejismo, y en el caso de Gene Kid fue exactamente lo que ocurrió. Detengámonos en el último video compartido por su esposa en abril del 2021. Al ritmo de la canción Lento de Julieta Venegas, la pareja bailaba al compás de un estribillo que hablaba de un amor respetuoso. Parecía que entre ambos las cosas marchaban perfectamente, pero no olvidemos que las redes sociales a veces mienten. Lo cierto es que por esos meses, la relación entre los dos se deterioraba a pasos acelerados. Las discusiones comenzaban a ser costumbre y la tensión se respiraba en el aire de una casa que cada vez se tornaba más violenta. Con respecto a Ana, había actitudes en su esposo que la inquietaban. Él era celoso, controlador de cada uno de sus movimientos y profundamente desconfiado. En varias oportunidades desde julio de 2021 ella lo denunció. Sus amigas la animaron a que lo hiciera e incluso a que tramitara una orden de alejamiento. El Departamento de Policía de San Diego, sin embargo, no tomó ninguna medida concreta ni arrestaron a Abulaban antes de que su pico de violencia escalara hasta un punto sin retorno. Cansada del acoso, el 18 de octubre Ana le pidió a su ex que abandonara la casa que compartían e iniciaran de inmediato los trámites del divorcio. Abulaban tardó en reaccionar. No podía creer lo que estaba sucediendo y aunque en un principio se fue de su hogar, terminó regresando 3 días después. Entró al departamento con un juego de llaves que todavía conservaba y aprovechó que no había nadie. Lo primero que hizo fue destruirlo todo, como si quisiera borrar todo rastro de esa vida pasada. Hizo trizas todo lo que encontró a su paso.
Pero su irrupción no sería solo para descargar ese cúmulo de frustración. Él tenía un plan. La sospecha de que su ahora expareja estuviera rehaciendo su vida con otra persona lo desvelaba de tal forma que había ideado una estrategia para corroborarlo. Su entrada caótica al departamento, su supuesto ataque de furia, no era más que una pantalla para llevar a cabo una táctica premeditada y cuidadosa. Para poder saber lo que ocurría dentro de esas cuatro paredes cuando él no estaba, Abu Laban necesitaba de la tecnología y también de su hija. Había muchas formas de monitorear a la distancia la casa, pero solo una forma de no levantar ninguna sospecha: instalando el dispositivo de vigilancia entre las pertenencias de su niña de 5 años. Así, Abu Laban tomó el iPad que solía usar la pequeña y le agregó una aplicación para poder usar la cámara y los micrófonos del dispositivo, sin que nadie lo supiera. De esa manera, mientras la niña miraba videos o jugaba, involuntariamente estaría llevando por la casa los ojos y oídos de su padre. Para Abu Laban, el operativo de vigilancia tomó apenas unas horas. Mientras la niña estaba en la escuela y el iPad permanecía en la casa, escuchó que otro hombre ingresaba al departamento y hablaba con Ana. Reconoció la voz como la de un amigo muy cercano, y eso dio paso a la siguiente parte de su plan. Volvió a usar su llave, pero antes de dirigirse a la casa, guardó algo más: una pistola. Estaba cargada y las balas parecían tener el nombre de su esposa y de su mejor amigo. En cuanto llegó, comprobó que en efecto quien estaba con Ana era Rayburn Barron. Abu Laban llegó y no me dio palabra. Fueron 3 disparos para su amigo Barron y uno en la frente para su esposa. Según la autopsia posterior, Barron recibió heridas en la mejilla, el cuello y la nuca. Ana murió al instante de un disparo en la frente. Lo que ocurrió después es un misterio. Abu Laban abandonó la casa, dejando tras de sí los 2 cadáveres, y no fue hasta pasada las 3 de la tarde que alguien se percató de la sangre que salía del departamento y llamó a la policía. Para entonces el asesino se alejaba en su auto, pero fue detenido en plena autopista. Para el círculo cercano a Abu Laban, el desenlace de su oscura historia no fue del todo sorprendente. Muchos amigos ya vislumbraban que algo lo perturbaba. Hacía tiempo que grabar videos y convertirse en una celebridad virtual estaba generando cambios en su conducta. Para algunos de sus conocidos, ese personaje que abiertamente interpretaba en TikTok se estaba convirtiendo en una doble vida, en un hobby escapista que terminó creando una falsa realidad. Ana, que también era usuaria asidua de redes sociales, estaba enredada por igual en estas marañas de ilusiones. El primo del asesino, Luis Marinari, afirmó que toda esta vida alternativa que construyeron en TikTok se salió de control cuando el matrimonio comenzó a caerse a pedazos. No poder sostener lo que mostraban había dado vida a un monstruo que había devorado todo a su paso. Un monstruo de iguales características tomaría control de las mujeres que ocupan el puesto número 1 de este top. Un puesto en el cual aparecen una madre y una hija que se complotaron para tener fama y para cometer un crimen. Puesto número 1. Madre e hija y un complot. 31 y 26 no son las cantidades de años que tienen las protagonistas de nuestra próxima historia oscura de TikTok, sino las condenas a prisión que recibieron por un alocado plan criminal que terminó con 2 muertos. Las asesinas en este caso, como bien dije, son madre e hija. Mahek Bukhari, de 24 años, era una influencer de origen pakistaní que pisaba cada vez más fuerte en TikTok y vivía junto a su madre en Inglaterra. La relación entre ambas era muy fuerte y cercana. Azrin Bukhari, la progenitora en cuestión, era su confidente y apoyo permanente. Además de su vida cotidiana, la joven había comenzado a ganarse un lugar en el mundillo de las influencers de moda y de maquillaje. Se la solía ver posando con diferentes outfits, hacía pequeños tutoriales de automaquillaje y compartía tips para sus miles de seguidores que la veían como un modelo a seguir. A tal punto su cuenta de TikTok parecía ser una vidriera de su vida cotidiana que sus fans conocían muy de cerca también a su mamá. Compartían coreografías y videos graciosos, pequeños momentos que buscaban transmitir la fuerte unión y complicidad que tenían. Pero el término complicidad no tardaría en tomar otros matices. Como ocurre con muchas celebridades, la creciente fama de Mahek tenía un lado oscuro. La joven empezaba a mostrarse obsesionada con su aspecto físico, con una idea de perfección que a la larga se torna insostenible. A tal punto, Mahek había empezado a dedicar toda su atención a TikTok que en poco tiempo abandonó sus estudios y se dedicó a las redes a tiempo completo. Claro, el aumento en sus seguidores redundaba en el interés de las marcas de cosmética en ella, la posibilidad de establecer contratos comerciales y de monetizar su imagen. La popularidad atraía también mucha gente nueva a su círculo íntimo.
y también a la de su madre. La irrupción de un muchacho llamado Saqib Hussein empezó a provocar cortocircuitos en los que hasta ese entonces era una tranquila vida familiar. Tenía 21 años cuando conoció a las dos mujeres, y a pesar de que su edad parecía acercarlo más a Mahek, terminó en una relación sentimental con la madre de ella, de 46 años en ese momento. No se trataba de un vínculo formal, sino un romance fugaz que parecía haber terminado antes de comenzar. Pero no para Saqib. El joven un día decidió que sacaría provecho de este affair y comenzó a chantajear a tanto a madre como a hija con difundir ciertos videos y fotos de ellas que él tenía. Mahek, preocupada por el impacto que esto podría tener en el matrimonio de sus padres, empezó a pensar cómo silenciar a Saqib. El plan A consistía en ofrecerle dinero a cambio de que no publicara estas imágenes explícitas. El plan B era un poco más perturbador. Al principio, Saqib no se mostró receptivo a las propuestas de Mahek para cerrar el asunto con una transferencia bancaria. Las mujeres no sabían a ciencia cierta qué quería el muchacho. Llegaron a pensar que ni siquiera buscaba un acuerdo o sacar dinero, simplemente disfrutaba extorsionándolas. El problema era que el video realmente existía, y si Saqib no aceptaba el dinero o se aburría de molestarlas, lo publicaría en la red. Finalmente acordaron reunirse en una cadena de supermercados en febrero de 2022 y llegar a un acuerdo. Pero Saqib otra vez se mostró hermético. No quería billetes y seguía amenazando con subir el material. Las cámaras de seguridad mostraron a Mahek, su madre y unas 4 personas saliendo del lugar para, en apariencia, irse en un auto. Saqib hizo lo propio y abordó su coche en compañía de un amigo. La muerte los esperaba a la vera de la ruta. Mientras los muchachos se alejaban del supermercado, creyendo que se habían salido con la suya, vieron otro auto por el espejo retrovisor. Avanzaba a una velocidad increíble y parecía querer alcanzarlos o pasarlos por encima. Fue apenas un instante. Saqib y su amigo vieron a la TikToker y su madre en la parte delantera del otro auto. Y luego vino el choque. Para los dos amigos la muerte fue instantánea al ser empujados fuera del camino. Para Mahek y su madre la historia también llegaba a su fin. Claramente identificadas por las cámaras, fueron detenidas inmediatamente. El caso se trató en la corte de Leicester Crown. Tras 28 horas deliberando, la justicia británica las condenó a cadena perpetua por doble asesinato. Durante el juicio, Mahek parecía muy alejada de la gravedad de su situación. Los periódicos ingleses mostraban sorprendidos que mientras la chica esperaba su condena jugaba al Monopoly, hablaba con fotógrafos y hasta le lanzó un beso a su padre, que observó atentamente todo el juicio cuando se la llevaban esposada hacia la cárcel. Allí siguen madre e hija, encerradas por una conspiración que terminó de la peor manera. Quien no está encerrado es el protagonista del bonus track de este top, un muchacho tan inquietante como aterrador, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Bonus track, el loco de los cuchillos. Hasta ahora hemos hablado de TikTokers que se sumieron a la locura y la oscuridad. Este caso es inverso, pero igual de inquietante. Se trata de un asesino sin condena que está libre y se sumó a TikTok. Su contenido no es inocente ni mucho menos agradable. Ver a Mijael Jovanovic bailando con cuchillos puede ser curioso, pero se torna terrible cuando se conoce el contexto. A los 15 años asesinó a su prima de 9. Todo empezó en 2018, cuando la localidad de José Mármol, en la zona sur de provincia de Buenos Aires, en Argentina, quedó conmocionada ante el hallazgo del cadáver de una nena en plena calle. Minutos antes todo parecía perfectamente normal. Era una noche cálida de octubre y muchos chicos jugaban hasta tarde en el exterior. Estefanía Bonome lo hacía también, como de costumbre, con sus amigos y otros chicos de la familia. En cierto momento se alejó un poco. Su primo Mijael le había dicho que conocía un lugar donde no la encontrarían. Confiada, ella le hizo caso. Cuando los padres de la nena notaron que no estaba a la vista, ya era tarde. Radicaron inmediatamente la denuncia y todo el barrio salió a buscarla. Parecía una historia de terror que solo prometía giros aún más desoladores. La aparición del cuerpo de la nena confirmó las peores sospechas, pero nadie creyó o pensó que el asesino estaría tan cerca. Las cámaras de seguridad de la calle resolvieron el misterio en cuestión de horas y la respuesta no podía ser peor. Mijael la había matado y luego la había subido a un camión con el que su familia hacía reparto de helados en el barrio. No se alejó mucho para deshacerse del cuerpo y todo el crimen fue en esencia brutal y rudimentario. En la casa del adolescente encontraron ropa manchada con sangre, sin embargo, no era un caso resuelto en términos de justicia. A Mijael le faltaban pocas semanas para cumplir los 16 años, pero debido a su edad al momento del crimen, era inimputable.
Nada más quedaba por hacer. El adolescente pasó un largo tiempo en el instituto de menores, donde intentaron determinar su perfil psicológico, entender qué lo había llevado a cometer el femicidio contra una nena a la que conocía desde que había nacido. Ningún diagnóstico consoló a una familia destruida, ni tampoco detuvo lo que finalmente pasó. Mijael quedó en libertad y sin ningún juicio pendiente. Se alejó sí de José Mármol, pero Internet acorta las distancias, a veces para mal. Aunque el asesino estaba en Misiones, los padres de Estefanía pudieron verlo incontables veces, subiendo videos en los que se muestra riendo, divertido, mientras manipula cuchillos. Las denuncias alertando estas actitudes provocativas se acumulan, pero allí quedan. Hasta que Mijael no haga nada concreto, son solo eso, las burlas de un asesino. Para los padres de Estefanía es una bomba de tiempo. Antes de matar a la nena, Mijael ya tenía antecedentes por haber golpeado a otra mujer del barrio. Luego se convirtió en asesino y los más cercanos creen que no se va a detener tan fácil. Final. Hasta aquí recorrimos 4 de las tantas historias que tienen a TikTok como un hilo conductor. Sin embargo, todos estos crímenes ocurrieron fuera de la plataforma, en el mundo real. Vale preguntarnos justamente cuánto de real hay entre la imagen que vemos a diario en una pantalla. La salud mental es un tema que atraviesa cada vez más la discusión cotidiana. ¿Cómo afecta la meteórica popularidad en TikTok a quienes están del otro lado de la cámara? ¿Estas personas siempre dieron pistas de lo que les estaba ocurriendo? ¿Es posible predecir cómo actuará alguien en su vida cotidiana mirando el material que sube a Internet? ¿Hay manera de prevenir a sus posibles víctimas? ¿Cuánto de la imagen que se construye para él afuera habla de nosotros mismos? Al parecer todo se resume en estar muy atentos y no olvidarse de la gran regla de oro: no creer todo lo que vemos en Internet. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado este top de TikTokers que descendieron a la locura, historias reales bastante truculentas. Si quieren que hagamos una segunda parte de este top, tienen que dejar su like. Si sobrepasamos los 5000 likes en 24 horas, lo vamos a preparar. Y también quiero que me dejen sugerencias para posibles casos que vamos a estar abordando en el próximo video. Agradezco a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí al costado, porque gracias a ellos es que podemos llevar a cabo estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.